¿Alguna vez te ha pasado que simplemente sientes que algo no está bien en tu cuerpo, pero no puedes explicarlo? No es un dolor fuerte, no es fiebre, no hay tos ni sangre, es solo eso. Una sensación sutil, casi imperceptible, como un susurro en medio del ruido cotidiano. Así empezó todo para mí. Un día cualquiera, recuerdo que me detuve en mitad del pasillo de mi casa. No me dolía nada, pero algo me hizo fruncir el ceño. Tal vez fue ese malestar sordo en la parte alta del abdomen, justo debajo de las costillas. Como si algo presionara por dentro, como si mi cuerpo estuviera tratando de advertirme algo, pero yo simplemente no supe escucharlo. Seguro es el estrés, pensé, o el almuerzo pesado, o tal vez los nervios del trabajo, y seguí adelante. Pasaron los días y lo mismo volvió a ocurrir. Esa molestia intermitente, a veces después de comer, otras veces en plena noche. Incluso me aliviaba un poco al inclinarme hacia adelante. Curioso, ¿no? Pero nunca me detuve a pensar por qué. Y entonces vino lo extraño. Mi esposa me miró una mañana y me dijo, «Oye, ¿no tienes los ojos un poco amarillos?» Me miré en el espejo. Era sutil, apenas un tono. «Estoy cansado», dije. Pero al día siguiente, la orina estaba más oscura, las heces más pálidas. ¿Lo habías notado alguna vez? Yo tampoco, hasta ese momento. Comencé a perder peso. Ropa que antes me quedaba ajustada empezó a colgar. No había cambiado mi dieta. No estaba haciendo ejercicio, solo desaparecía, como si algo dentro de mí me estuviera consumiendo, sin darme tregua. Lo que me hizo acudir al médico, sin embargo, no fue nada de eso. Fue algo más simple, más ridículo incluso, un picor constante en las manos y en los pies, como si tuviera hormigas bajo la piel. Lo achaqué a sequedad, cambié de jabón, me puse crema, nada. Cuando finalmente me hicieron los exámenes, el silencio del médico lo dijo todo. «Necesitamos hacer más pruebas», dijo, sin levantar la mirada. «El páncreas está involucrado». ¿El páncreas? Nunca imaginé que ese órgano que ni siquiera sabía dónde estaba exactamente pudiera ser el epicentro de todo lo que estaba sintiendo. Un cáncer silencioso, me dijeron. Uno que avanza sin levantar sospechas, que disfraza sus huellas con síntomas tan comunes que nadie los relaciona con algo grave, y de pronto todo tuvo sentido. Ese dolor, esa fatiga, esa pérdida de peso, el tono de mis ojos, el picor. Todo era una misma historia contada, en partes. Una advertencia fragmentada que yo no supe leer a tiempo. Pero tú sí puedes. No ignores esas señales. No esperes a que sea tu cuerpo el que grite. Porque a veces, cuando grita, ya es demasiado tarde. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Ecografías, análisis de sangre, tomografías. Cada prueba era una especie de sentencia suspendida en el aire. Me aferraba a la idea de que tal vez era un error, una inflamación temporal, un susto pasajero. Pero las caras serias de los especialistas, los susurros en los pasillos y el tono medido de las enfermeras me decían otra cosa. «Tenemos que hacer una biopsia», dijo el oncólogo. «Pero por los hallazgos hasta ahora, es muy probable que estemos ante un adenocarcinoma pancreático». Las palabras me golpearon, como un puñetazo invisible. Me quedé en silencio, mirando fijamente la pared blanca del consultorio. Mi esposa, sentada junto a mí, me tomó la mano. Su presión suave fue lo único que me mantuvo anclado a la realidad. A partir de ese momento, cada día fue un acto de observación interna. Comencé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El sabor metálico en la boca al despertar, la sensación de fatiga tras caminar unas cuadras, el leve temblor en las manos que aparecía sin motivo. Me convertí en un testigo silencioso de mi propio deterioro. Lo más duro no era el dolor físico, ni siquiera el diagnóstico. Lo más difícil era mirar a mis hijos y fingir que todo estaba bien. Verlos reír, pelear por el control del televisor, pedirme ayuda con las tareas y sentirme cada vez más lejos, más frágil, más desbordado por una realidad que no sabía cómo enfrentar. El oncólogo fue claro. El cáncer de páncreas es uno de los más agresivos. Pero también me dijo algo más. Hay algo que puede marcar la diferencia. El tiempo. Si actuamos rápido, si no ignoramos los síntomas, si no dejamos pasar las señales, hay oportunidades, pocas pero reales. Y por eso decidí contar mi historia, no para inspirar lástima, no para convertir mi enfermedad en un espectáculo, sino para que tú, que estás leyendo esto, empieces a mirar tu cuerpo con otros ojos. Para que entiendas que ese cansancio persistente, ese cambio en el color de tu piel, esa digestión lenta, que antes no tenías, no siempre son casualidad. A veces son advertencias, a veces son la voz de tu cuerpo tratando de salvarte. Pasaron semanas desde aquel diagnóstico. Cáncer de páncreas. En 2 palabras frías. Técnicas, casi clínicas. Pero lo que sentí
fue un silencio profundo, como si todo el ruido del mundo se hubiese detenido solo para que pudiera oírlas. Sin adornos, sin anestesia. No grité, no lloré, no me desmoroné frente al médico, solo asentí. Y pensé, ahora todo tiene sentido, pero ojalá lo hubiera entendido antes. La negación disfrazada de rutina, volví a casa caminando lento. No por debilidad, era como si necesitara sentir cada paso sobre el suelo, reconectar con mi cuerpo, a ese que había ignorado tanto tiempo. El picor, la pérdida de peso, el dolor que venía y se iba, los ojos amarillos, que traté de no mirar en el espejo. Estaba todo allí desde antes. Pero yo no quise escuchar. Mi esposa me abrazó fuerte cuando le conté. No preguntó nada, solo me sostuvo. En ese abrazo supe que aún había tiempo. Tal vez no para mí, pero sí para otros. La decisión esa noche no dormí. Y no fue por el miedo. Fue porque por primera vez sentí que tenía una misión más allá de mi cuerpo. Encendí mi laptop, abrí una hoja en blanco y escribí: ¿alguna vez has sentido que algo no marcha bien, pero no sabes explicarlo? Era la frase que llevaba meses repitiéndome sin saberlo. Y así empezó todo. Un diario para otros. Durante los siguientes días comencé a escribir mis síntomas, mis sensaciones, los pensamientos que me cruzaban. Hablé del dolor abdominal sordo, del tono amarillento que nadie supo identificar, de esa picazón traicionera que me despertaba por la noche, del cansancio que parecía desproporcionado. Y lo conté como una historia, mi historia. Lo publiqué en un foro de salud, luego en mis redes. No pensé que alguien lo leería, pero lo hicieron. Los mensajes, el primero en escribirme fue un hombre de 47 años. Hermano, sentí que estabas contando mi vida. Nunca me imaginé que esos síntomas pudieran significar algo tan serio. Tengo una cita con el médico esta semana. Gracias por hablar. Luego fue una mujer joven, profesora. Yo también adelgacé sin razón. Pensé que era estrés, pero tu historia me hizo ver algo que no quería aceptar, me hiciste abrir los ojos. Y uno tras otro comenzaron a llegar. Decenas, cientos, personas que también sentían que algo no encajaba, pero necesitaban escuchar la historia de alguien más para atreverse a verlo. La consulta grupal. Una enfermera del hospital leyó mi relato, me llamó. Estamos armando una jornada de prevención. ¿Te gustaría compartir tu historia en persona? Yo dudé. ¿Qué podía aportar yo, alguien enfermo, vulnerable, con tanto miedo dentro? Pero acepté, y ese día, frente a unas 20 personas en un salón pequeño, conté todo, sin adornos. Mostré mis ojos amarillos en una foto. Expliqué cómo cambió el color de mi orina y de mis heces, cómo el cuerpo habla y cómo nos negamos a escucharlo. Y vi rostros que cambiaban con cada frase. Gente tomando nota, personas llorando. Silencio, un silencio distinto. El silencio que se hace cuando algo verdadero golpea el pecho. El giro inesperado, no estoy solo. Un joven se acercó al final de la charla. Mi padre murió de lo mismo. Nadie supo a tiempo. Pero ahora yo estoy atento. Y voy a hacer que todos en mi familia también lo estén. Gracias por hablar, gracias por no guardar silencio. Y ahí entendí algo que me hizo temblar. Mi cuerpo se estaba quebrando, pero mi voz se estaba volviendo más fuerte. No podía curar a todos, pero tal vez podía despertarlos. No por debilidad, era como si necesitara sentir cada paso sobre el suelo, reconectar con mi cuerpo, a ese que había ignorado tanto tiempo. El picor, la pérdida de peso, el dolor que venía y se iba, los ojos amarillos que traté de no mirar en el espejo. Estaba todo allí desde antes, pero yo no quise escuchar. Mi esposa me abrazó fuerte cuando le conté. No preguntó nada, solo me sostuvo. En ese abrazo supe que aún había tiempo. Tal vez no para mí, pero sí para otros. La decisión esa noche no dormí, y no fue por el miedo, fue porque por primera vez sentí que tenía una misión más allá de mi cuerpo. Encendí mi laptop, abrí una hoja en blanco y escribí: ¿alguna vez has sentido que algo no marcha bien, pero no sabes explicarlo? Era la frase que llevaba meses repitiéndome, sin saberlo. Y así empezó todo, un diario para otros. Durante los siguientes días comencé a escribir mis síntomas, mis sensaciones, los pensamientos que me cruzaban. Hablé del dolor abdominal sordo, del tono amarillento que nadie supo identificar, de esa picazón traicionera que me despertaba por la noche, del cansancio que parecía desproporcionado. Y lo conté como una historia, mi historia. Lo publiqué en un foro de salud, luego en mis redes. No pensé que alguien lo leería, pero lo hicieron. Los mensajes, el primero en escribirme fue un hombre de 47 años.
Hermano, sentí que estabas contando mi vida. Nunca me imaginé que esos síntomas pudieran significar algo tan serio. Tengo una cita con el médico esta semana. Gracias por hablar. Luego fue una mujer joven. Profesora, yo también adelgacé sin razón. Pensé que era estrés. Pero tu historia me hizo ver algo que no quería aceptar. Me hiciste abrir los ojos. Y uno tras otro comenzaron a llegar. Decenas, cientos, personas que también sentían que algo no encajaba, pero necesitaban escuchar la historia de alguien más para atreverse a verlo. La consulta grupal. Una enfermera del hospital leyó mi relato. Me llamó. Estamos armando una jornada de prevención. ¿Te gustaría compartir tu historia en persona? Yo dudé. ¿Qué podía aportar yo a alguien enfermo, vulnerable con tanto miedo dentro? Pero acepté. Y ese día, frente a unas 20 personas en un salón pequeño, conté todo, sin adornos. Mostré mis ojos amarillos en una foto. Expliqué cómo cambió el color de mi orina y de mis heces, cómo el cuerpo habla y cómo nos negamos a escucharlo. Y vi rostros que cambiaban con cada frase. Gente tomando nota, personas llorando. Silencio. Un silencio distinto. El silencio que se hace cuando algo verdadero golpea el pecho. El giro inesperado. No estoy solo. La quimioterapia. Era dura. Me dejaba exhausto. Pero cada sesión era un paso hacia adelante, una batalla en esta guerra silenciosa. Mi voz, sin embargo, se hizo más fuerte que nunca. Cada testimonio que recibía era un latido, que me recordaba por qué no podía rendirme.